Hola amigos, mi nombre es Tini Jordán y represento a todas las asociaciones de pacientes con enfermedades reumáticas de la República Argentina. Es un gran honor para mí estar hoy con ustedes para poder contarles cómo impacta en nuestro país la tecnología y todos los nuevos paradigmas que nos depara el siglo XXI. Es más, hace pocos minutos concluí una llamada con mi médica reumatóloga y una vez que cuelgo me doy cuenta de la herramienta maravillosa que tiene, porque no solamente me pasa a mí, sino en líneas generales a muchos pacientes, podemos crear un clima donde hay una gran calidez y estamos relajados al punto tal que podemos contar todo lo que vamos sintiendo desde lo emocional y también desde lo físico. Pero bueno, cuando ingresa una herramienta nueva, en el contexto en especial de la pandemia que estamos viviendo, siempre hay personas que dicen, bueno, pero acá encontramos ventajas y desventajas. Está bien, ahora mismo les digo, entre las ventajas que nosotros encontramos está, por ejemplo, la sanción hace muy poquitos días, porque fue a mediados de agosto de la ley 27.533. Gracias a esa ley hemos podido regular la receta electrónica y están habilitadas las plataformas para realizar la telemedicina. Otra gran ventaja que tienen estos cambios es que se evitan los traslados. Cuando nosotros hablamos de evitar traslados, muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Hay que considerar que hay pacientes que vienen desde zonas lejanas, o sea que estamos hablando de traslados en medios de transporte de media y larga distancia, dentro de una situación muy complicada donde el mismo ministro de Salud y también el ministro de Transporte ha dicho que estos transportes son un centro de contagio en especial para todas aquellas personas que somos vulnerables. Entonces, es ideal el tema de una consulta virtual desde el domicilio al domicilio del profesional. En todos los aspectos consideramos que mejora la calidad de vida y es mucho más fácil para el profesional hacer el seguimiento del paciente. También acorta los plazos en la lista de espera y por sobre todas las cosas hay evidencia y se ha demostrado que descentraliza la cantidad de gente en los centros de salud y además llega a lugares más desfavorables. Pero es aquí que tenemos un grupo de autores que hablan de las desventajas de estas tecnologías. Por sobre todo, insisten en que llevan muy poco tiempo como para poder evaluarlas como eficaces, eficientes y efectivas. Pero bueno, hay que considerar igual que, aunque ellos piensan que son de altos costos y que hay un gran problema con el acceso limitado a Internet, todas estas son falencias que se pueden solucionar. Ahora bien, una vez que hemos hablado sobre las ventajas y las desventajas, para que todo sea ventajoso, debemos preparar muy bien nuestra primera cita. Por sobre todas las cosas, entre los pasos que tenemos que considerar a tener en cuenta es hablar con la secretaria de nuestro profesional para preguntarle a ella cuáles son los pasos a seguir para que sea óptima la consulta. Además de eso, tenemos que tener presente, mediante una listita, anotadas todas las dudas que se nos han ido planteando previos, previo a este encuentro. Ordenar los estudios. Por un lado, poner los últimos y por otro lado, los anteriores por si hay que consultar alguna diferencia entre ambos. Y tenemos que tener las ideas claras. En el caso de que nosotros no nos sentimos seguros en el manejo de Internet para conectarnos con el profesional, podemos solicitar compañía, algún familiar, un amigo, un nieto, que nos ayude con todo lo que es la tecnología o que nos ayude para ir anotando lo que el médico nos dice en caso de alguna duda. Y algo que es fundamental a tener en cuenta:
Tenemos que elegir dentro del hogar un ambiente cálido, silencioso, íntimo, bien iluminado, para que de esa manera podamos crear el clima que tanto necesitamos. Para poder mejorar el diálogo entre el profesional con nosotros, debemos tener un conocimiento previo de cuáles son los estudios que nos están solicitando. ¿Por qué nos piden, por ejemplo, la eritrosedimentación? ¿Por qué nos piden el análisis anti-CCP? En el caso de la eritro, por ejemplo, los pacientes con enfermedades reumáticas solemos tener muy elevada la eritrosedimentación o las proteínas, y esto está hablando de la inflamación interna que está padeciendo nuestro organismo. Y todos estos datos son importantes para entender lo que nos pasa. También es importante el análisis que nos piden de la velocidad de sedimentación globular y el factor reumatoideo. Este factor reumatoideo es el que mide en sangre las proteínas que nosotros tenemos. Estas proteínas son las que proporciona el sistema inmune cuando está alterado y es lo que provoca los distintos ataques a nuestras articulaciones, a nuestras glándulas y al distinto sistema de órganos que se ven tan afectados en el transcurso de nuestra enfermedad. Es importante también tener en cuenta los estudios de imágenes que nos solicitan, como las placas, las resonancias magnéticas y también las ecografías. Una vez que ya conocemos un poco de por qué nos solicitan todos estos estudios, tenemos que conocer el tema de los tratamientos. Es muy curioso, pero los pacientes que participamos de grupos de ayuda estamos informados con respecto a los tratamientos. Y muchas veces este tema sorprende a los profesionales, pero es interesante saber por qué tenemos determinado tratamiento. Dentro de las asociaciones notamos que somos un grupo de personas que lo que tenemos en común es la patología. Y a pesar de eso, el tratamiento indicado varía, como así también la dosis y la manera de administración, como por ejemplo ocurre con el metrotexato. Pero bueno, para ir explicando cómo lo vemos desde la perspectiva del paciente, dividimos a los tratamientos en los siguientes grupos: tratamientos para el dolor, tratamientos antiinflamatorios, tratamientos modificadores de la enfermedad y los tratamientos biológicos. Cuando hablamos de los tratamientos para el dolor, el objetivo fundamental es calmar el dolor. Nosotros los encontramos en el mercado de distintas formas, tamaños, y por lo general no necesitamos prescripción médica y muchas veces en el prospecto encontramos la manera de administrarlo. Luego tenemos los tratamientos antiinflamatorios. Estos sí los dividimos en dos grupos. Por un lado, los corticoides. Los corticoides deben estar prescriptos por el profesional, no solo prescriptos, sino que tiene que estar muy al tanto y además hacer el seguimiento de este medicamento. En líneas generales se suele dar en las primeras fases de la enfermedad y si no cuando el paciente presenta algún brote. El objetivo fundamental de estos es disminuir la inflamación, disminuir el dolor y darnos nuevamente la movilidad que se pierde en estas patologías. Luego los otros tratamientos antiinflamatorios son los AINES o no esteroides. El otro grupo son los tratamientos modificadores de la enfermedad. Estos tratamientos tratan de bloquear las distintas proteínas que se alteran en el sistema inmune, como por ejemplo el metotrexato, que sí tiene que tener un seguimiento. Otros tratamientos importantes son los antimaláricos, como la cloroquina y la hidroxicloroquina, que a nosotros nos suenan no solamente por haberlos usado, sino porque en este contexto de la pandemia se habló mucho de ellos al respecto. Es más, un grupo de pacientes tuvo dificultad para acceder porque se había agotado, como por ejemplo los pacientes con lupus. También son excelentes drogas como la leflunomida y la sulfasalacina. Cuando hablamos de tratamientos biológicos, estos tienen una característica especial, además han marcado un antes y un después en la vida de los pacientes.
son aquellos tratamientos que se originan de organismos vivos, de células vivas, que son modificadas mediante procesos de alta tecnología molecular, donde se obtiene así el principio activo. Dentro de las enfermedades reumáticas, el principio activo que se utiliza son los anticuerpos monoclonales, que pueden obstruir, mediante las proteínas, las distintas alteraciones del sistema inmune. Entre los más conocidos y antiguos está el etanercept, el adalimumab y la infliximab. Pero bueno, también encontramos otro grupo de tratamientos que son los tratamientos sintéticos. En este caso, y que están muy en boga en estos últimos tiempos, con muy buenos resultados a pesar de ciertos recelos que teníamos los pacientes. Entre ellos encontramos el tofacitinib y el baricitinib. Ahora bien, ya hemos hablado de las bondades de la tecnología, hemos hablado de las ventajas y de las desventajas, y también nos falta aclarar que cuando hablamos de las desventajas, nosotros hemos dicho que la tecnología ha dejado al descubierto las grandes diferencias que existen entre los países de nuestra región, sobre todo en todo aquello que está relacionado con el sistema de salud. Es por eso que yo les pido que sigamos trabajando en equipo. Gracias a esta oportunidad que nos da PANLAR de poder encontrarnos las líderes de todas las pacientes panamericanas, el apoyo que tenemos de nuestras sociedades científicas. En Argentina, por ejemplo, la SAR nos ha apoyado en todo momento. Yo creo que trabajando en equipo nosotros podemos lograr hacer de la tecnología una herramienta de justicia y equidad para poder llevar el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado a aquellos miles de pacientes que aún hoy, por una cuestión de distancia y de falta de tecnología, no pueden acceder a ellos. Es el sueño para el próximo congreso de PANLAR, que podamos decir, esto también lo estamos logrando. Muchísimas gracias.